Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal El Estandarte Adventista, siguiendo con nuestros estudios bíblicos de preparación para poder recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 6 de marzo de 2021, la cual seguirá centrada en la explicación de la visión de aquella gran imagen que vio el rey Nabucodonosor, pues hoy desarrollaremos la descripción de los dos últimos reinos que se presentaban en esta visión de carácter netamente profético. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Bendito Señor que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra profética, la cual es una luz que nos alumbra en estos tiempos de oscuridad y confusión. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte andando en obediencia a tus santos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Imperios subsiguientes. Bien, el título es muy ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nuestro estudio estará centrado tanto en el surgimiento del Imperio griego como en el Imperio romano. Imperios que confirmaban la veracidad de la visión profética que Dios le dio al rey Nabucodonosor. Como texto de introducción, tenemos un versículo realmente conductor de este estudio, el cual está basado en Daniel capítulo 2, versos 39 y 40, que nos dice, hablando de aquella imagen del sueño del rey Nabucodonosor, que después del segundo reino vendría un tercer reino de bronce que dominaría toda la tierra, y luego de este vendría un cuarto reino, el cual sería fuerte como el hierro. Es decir, que después de los reinos de Babilonia y de Medo-Persia surgirían otros dos nuevos reinos o imperios mundiales, los cuales corresponderían a los metales de bronce y hierro. Estos reinos, como hemos señalado antes, serían Grecia y Roma, reinos que según nos señala la historia, surgirían uno después del otro. Y así ha sido realmente, pues en la historia de la Tierra surgieron cuatro grandes reinos o imperios mundiales, uno sucesivamente después del otro, pero cada uno tuvo su final. Bien, dicho esto, veamos cómo se desarrolla esta interesante explicación profética de los acontecimientos de la historia de nuestro mundo. Tenemos un primer subtítulo que dice, El Tercer Imperio. Pregunta número 1. ¿Qué imperio siguió al Medo-Persa y cómo se cumplió la profecía? Bien, siguiendo las explicaciones que el joven Daniel declaró al rey Nabucodonosor, luego de Babilonia y de Medo-Persia vendría un tercer reino, el cual sería el reino de los griegos, reino que reemplazaría a los persas como potencia mundial, pues así como en aquella imagen, después de los metales del oro y la plata, venía el bronce, así también en la realidad surgiría un tercer reino, luego de la caída de aquel segundo reino, es decir, de los medos persas, tal como se adelantaba en Daniel 2:32. Ahora, para ser más precisos, la profecía también nos daba el nombre de aquel tercer reino, pues en Daniel 8:21 se nos dice que este tercer reino sería el reino de los griegos, reino que liderado por el gran Alejandro Magno vencería a las tropas persas al mando de Darío III y tomaría su lugar colocando a Grecia como un tercer imperio universal. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué se informa acerca del triunfal avance de Alejandro Magno? ¿Y cuál fue la causa de su muerte prematura? ¿Y qué consecuencias tuvo su muerte para el imperio griego? La profecía bíblica en Daniel 7
nos informa que las tropas de Alejandro Magno avanzaban sobre la superficie de la tierra con tanta rapidez que parecía que tuvieran alas. Así está relatado en Daniel 7:6, pues allí se nos dice que se veía una bestia semejante a un leopardo que tenía 4 alas y volaba sobre la tierra. Y tal como lo declaraba la profecía, así también lo corrobora la historia. Pues nos dice que Alejandro Magno, en un corto periodo de 12 años, conquistó prácticamente todo el mundo conocido en ese tiempo. Ahora, en la página 32 del libro Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, Urias Smith nos dice que el joven Alejandro, tan pronto recibió de su padre el reino greco-macedónico, se dirigió hacia el oriente, hacia el reino de los persas, y venció al rey Darío III en 3 batallas sucesivas. Estos triunfos le dieron a Grecia la categoría de nueva potencia o nuevo imperio mundial. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cuál fue la causa de la muerte prematura de Alejandro Magno? Bien, como vosotros podéis saber, Alejandro Magno murió a la edad de 33 años, debido a una fuerte cirrosis que le produjo el exceso del consumo de las bebidas alcohólicas, pues de acuerdo a la historia, Alejandro, el más grande conquistador que el mundo haya conocido, murió por haber ingerido de manera abusiva un enorme vaso de vino, llamado también la copa de Hércules, lo cual le ocasionó una cirrosis brutal, que lo tuvo en cama padeciendo por 11 días, hasta que su hígado no pudo resistir más y murió. Tenía pues este gran general griego un problema de falta de temperancia o de dominio propio, y la falta de esta cualidad moral le llevó a la muerte. Esta temprana desaparición de Alejandro Magno llevó a que el reino de Grecia se quedara sin sucesor, por lo que sus 4 generales más importantes, al no poder ponerse de acuerdo sobre quién gobernaría a este gran imperio, se dividieron el país en 4 grandes zonas geográficas. En Proverbios 3:5 se nos recomienda a no beber vino, pues esto nos puede llevar a olvidarnos de la ley de Dios, ya que el consumo del vino debilita nuestras facultades mentales e impide tener un dominio propio sobre nosotros y nos hace proclives a ser dominados por nuestras tendencias naturales. Y esto fue lo que le ocurrió al gran general Alejandro Magno, quien estaba habituado a la bebida del alcohol. Así que imprudentemente decidió no solo beberse un vaso de más de 5 litros de vino, sino que se bebió un segundo vaso más, y lamentablemente su cuerpo no pudo resistir a esto, y después de padecer, como dijimos antes, por 11 días de cirrosis, murió. Un triste final para un hombre que conquistó todo un mundo, pero que no pudo conquistar el dominio de su propio ser. Aprendamos de esta lección, apreciados hermanos, sobre lo importante que es mantener la lucidez para tener el dominio o el control de nuestras personas. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que nos dice: el cuarto imperio. Pregunta número 3. ¿Qué se declara acerca del cuarto imperio y hasta dónde se extendió? Bien, la profecía nos declara en Daniel 2:32 que luego de aquel tercer reino, simbolizado por el vientre de bronce, se levantaría un cuarto reino, simbolizado por las piernas de hierro de aquella gran imagen que vio en sueños el rey Nabucodonosor. Este cuarto reino se levantaría después de la caída del tercer reino, es decir, del reino griego. El cuarto reino, simbolizado por las piernas de hierro, representaba al gran imperio romano, un reino que sería fuerte como el hierro y que se extendería por todo el mundo conocido en ese entonces. Así lo encontramos registrado en la Biblia en el libro de Lucas capítulo 2 y verso 1. Y así también está recalcado por Urias Smith en la página 40 de su libro Las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Bien,
Dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice: el evento más importante en la historia de este mundo. Pregunta número 4. ¿Qué importante evento aconteció durante el Imperio Romano y estaban preparados los dirigentes del pueblo escogido de Dios para este acontecimiento? Bien, el evento más extraordinario que sucedió durante la existencia del Imperio Romano y dentro de sus propias fronteras fue el nacimiento del Señor Jesús en Belén, pues aquel de quien hablaban las profecías del Antiguo Testamento vino al mundo en el año 4 antes de la era cristiana, con la misión de rescatar a la humanidad tanto de la condenación del pecado como del poder del gran enemigo de Dios, es decir, de Satanás. En Lucas 2:7 se nos relata que María, estando encinta, cumplió en Belén los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito, Cristo Jesús, quien era del linaje de David. Tenemos que recalcar aquí que, de acuerdo al enfoque bíblico, el acontecimiento más grande que ha ocurrido en la historia de la tierra es la venida del Mesías, Cristo Jesús, al mundo, y la Biblia lo registraba de manera anticipada para permitir que el antiguo pueblo de Dios conociese con antelación este gran evento. Sin embargo, el antiguo pueblo de Dios no entendió la palabra profética, y por tanto no pudo estar preparado para recibir al Hijo de Dios que nacía en la tierra. Así está escrito en San Juan 1:11. En la página 360 del libro El conflicto de los siglos, Ellen White, comentándonos acerca de este acontecimiento, nos dice que del cielo fue enviado un ángel para contemplar si el pueblo de Dios daría la bienvenida al Salvador del mundo que había nacido. Sin embargo, tanto en la ciudad de Jerusalén como en el templo de Dios, contempló que todos estaban indiferentes a este gran acontecimiento. El ángel, triste por esta situación, ya se iba a retirar al cielo, cuando sobrevolando por Belén, contempló a unos humildes pastores, que en la vigilia de la noche meditaban sobre la venida del Mesías al mundo, por lo que entonces el ángel se dirigió a ellos y les dio la noticia del nacimiento de Jesús. Y los pastores recibieron gozosos la noticia que el ángel les transmitía. Bueno, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos un cuarto subtítulo que dice: gran alegría para aquellos que esperaban. Pregunta número 5. ¿Por qué fueron los pastores los que recibieron estas gratas nuevas? Bien, esta pregunta es muy importante, apreciados hermanos, y de la comprensión que tengamos de esto dependerá básicamente nuestra victoria como seguidores de Cristo Jesús en este final de los tiempos, pues los pastores pudieron recibir la grata noticia de la venida del Mesías Cristo Jesús al mundo, porque ellos, aparte de estudiar las profecías referente al Mesías, anhelaban fervientemente la llegada del Salvador al mundo. Así es de sencillo, apreciados hermanos. Es decir, ellos no solo conocían las Escrituras, los eventos y los tiempos proféticos sobre la venida del Mesías, sino que fundamentalmente ellos deseaban la venida del Mesías. Así es, hermanos, esta es la clave para nuestra salvación en la segunda venida del Señor Jesús al mundo. Pues nosotros también, así como los pastores, debemos desear y anhelar con ansias la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Recordemos que los sacerdotes de Jerusalén conocían de memoria las profecías de la venida del Salvador Cristo Jesús al mundo, y también conocían sobradamente el tiempo y el lugar de su aparición, pero no anhelaban su venida, o mejor dicho, no deseaban la venida del Salvador. Por eso es que no estaban preparados. Y así también será en este final de los tiempos, pues nosotros no solo debemos conocer las profecías de las Escrituras para conocer las señales de la segunda venida del Señor, sino que también debemos, como ya lo hemos señalado antes, anhelar la segunda venida de Cristo Jesús,
pues en esto consiste nuestra preparación. Y si no anhelamos de corazón la segunda venida de Cristo, entonces no lo veremos, a pesar de conocer o saber de memoria las profecías. Bien, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Cuál era el tema principal del mensaje celestial? El tema central o principal del mensaje del ángel del Señor a los pastores de Belén era que había nacido en la ciudad de David, es decir, en Belén, el Salvador del mundo, es decir, que había llegado al mundo el Mesías o el Cristo, a quien los pastores habían estado esperando y anhelando ver. Por eso es que el ángel agregó: venid a Belén y ved esto que os digo. Y los pastores, llenos de fe en las palabras del ángel, fueron a Belén, al lugar que se les había indicado, y encontraron al niño Jesús puesto en el pesebre junto a sus padres. Le encontraron y le adoraron como el Redentor del mundo. Esta era entonces la gran noticia que el ángel quería transmitir al pueblo de Dios sobre el acontecimiento que había ocurrido en la tierra, la venida del Salvador de la raza humana. Lamentablemente, solo muy pocos tuvieron la oportunidad de recibir de parte del ángel este grandioso mensaje. Pasemos ahora, apreciados hermanos, a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Quién más prestó atención al cumplimiento de esta profecía? La Escritura nos relata que además de los buenos pastores, hubieron también otras pocas personas que prestaron atención al cumplimiento de la profecía de la venida del Salvador a Israel y que además anhelaban su venida. Estas personas fueron primeramente dos ancianos profetas judíos, los cuales eran justos y fieles ante los ojos de Dios. Uno de ellos era Simón y la otra era Ana, una mujer viuda. Esto está descrito en Lucas capítulo 2, versos del 25 al 38, y que a manera de resumen nos dice así, que cuando los padres de Jesús llevaron al niño para ser presentado al sacerdote, cuando salían del templo se encontraron con un anciano, quien justamente había sido conducido por el Espíritu Santo para encontrarles. Este anciano, cuando vio al niño Jesús en brazos de su madre, reconoció que aquel niño era el Salvador de quien hablaban las profecías. Es decir, reconoció que el pequeño niño Jesús era el Mesías prometido, por lo que lleno de alegría, tomó al niño y lo bendijo. Y también estaba allí presente Ana, una mujer muy anciana, que también reconoció que el pequeño niño era el Mesías que había llegado a la tierra. Así que se puso a proclamar ante todos los que pasaban por allí que aquel niño era el Mesías que las Escrituras profetizaban. Además de estos dos ancianos, también hubieron unos extranjeros llamados los sabios de Oriente, quienes prestaron atención a la venida de Cristo al mundo. Estos extranjeros eran personas que estudiaban las profecías hebreas y fundamentalmente el tema concerniente a la venida del Mesías o Salvador del mundo. Ellos también anhelaban conocer al Redentor que las profecías declaraban. Por eso, conociendo tanto el tiempo como las señales de la venida de Cristo al mundo, y movidos por el Espíritu Santo, vinieron a Jerusalén para conocer en primera persona al Salvador que había nacido. Vinieron a Jerusalén y después a Belén, donde hallaron recostado al niño Jesús en su pesebre, junto a sus padres. Vinieron y le adoraron. Así es, apreciados hermanos, este fue el mayor acontecimiento mundial que se sucedió en este último imperio que se mostraba en aquella gran imagen que vio el rey Nabucodonosor. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que estas explicaciones puedan contribuir positivamente en vuestros estudios. Que el Señor os guarde. Amén.